Buenas tardes a todos. Gracias, Leo, por la invitación. Gracias a todos por acompañarme y gracias a los que se van a estar uniendo en directo o en diferido. Hoy les quise traer una clase un poco diferente, dado un poco inspirada por las conversaciones que siempre comenta el doctor Ricardo y que nos hacen pensar un poquito fuera de la caja. Entonces quería como, bueno, traer estos temas que en realidad a mí me gustan mucho y relacionar esta parte como de la transformación personal, de la parte de la manifestación, si alguien quiere hablar de esto, el tema de la física cuántica, que en realidad pues es ciencia, ¿no? Y esta parte también que está relacionada con la neurociencia también, ¿no? Ver cómo la parte o el sustento que hay de determinadas creencias o determinadas aproximaciones que quizás ahorita pues están mucho más al alcance de todos, ¿no? Por medio de los libros y las redes sociales. Entonces, bueno, es un tema que a mí me apasiona mucho, porque como digo, para mí me parece que mezcla dos ámbitos que para mí son muy importantes en la vida, que es integrar la parte científica y la parte espiritual, y que durante mucho tiempo se entendió que era como incompatible, y en realidad pues no, es mucho más compatible de lo que pensamos y en realidad hay mucho sustento científico de también ciertas afirmaciones que, como decía, ¿no? Quizás estamos escuchando. Entonces, bueno, les traigo algunos, es una presentación, vamos a ver hasta dónde más o menos nos da tiempo. Me gustaría que fuera un poquito más interactiva quizá por otras, entonces en algunos puntos me gustaría preguntarles a ver qué les va pareciendo lo que vamos planteando y, bueno, si fuera necesario dedicar otra clase para tratar este tema, no se preocupen que siempre hay espacio. Igualmente aquí como sí que me gustaría que fuese un poco más interactiva, si tienen cualquier duda la pueden escribir. Al final ya saben que yo siempre dejo un tiempito, pero posiblemente haya unas pausas entre medias para que no sea, porque no es tanto echarles aquí, ¿no? Toda la plática y el choro, decimos en México, sino que también ayudarles un poco em, a reflexionar. Quiero que vean esta conferencia con curiosidad, que tomen lo que gusten y lo que no lo pueden desechar. También esto está al gusto de todos. Pero me gustaría que fueran como percibiendo si hay alguna cosa que les llama la atención, si hay algo que les resuena, si hay algo que no que les hace ruido también, ¿no? Puede ser, también puede ser que sea eso. Entonces me gustaría como que, sobre todo la invitación fuera a explorar con curiosidad lo que les voy a contar. De verdad no van a hacer cosas nada raras, no se me asusten. Y eso, como hacer una cuestión un poquito diferente, porque a veces nos quedamos también en la parte mental y a veces nos olvidamos también del poder que tiene atender a nuestra propia mente, ¿no? Y creo que, o al menos yo desde que soy docente, que ya hace ya muchos años, desde que me dedico a la formación, pues igual ya hace 20 años, sí creo que es importante que no solamente nos formemos en contenidos teóricos, y yo siempre digo que a mí me gusta también contribuir a la humanidad de los futuros profesionales, en este caso, obviamente, de la psicología y neuropsicología, que son las disciplinas de las que yo manejo, ¿no? Entonces, creo que es importante también reflexionar. Creo que sobre todo cuando nos dedicamos a la psicología, nosotros a veces hay muchas áreas, obviamente. Perdón si necesito beber un poquito más de agua de lo frecuente, porque ayer tuve una reacción alérgica y entonces ando un poco inflamada todavía. No se preocupen, estoy bien, pero por eso también igual tengo que hacer un poquito más de pausas. Em, Creo que es importante que nosotros, como vamos a sostener a otras personas, también podamos tener esa parte de introspección y autoconocimiento para saber realmente también cuáles son nuestras creencias, porque nuestras creencias como profesionales también inciden a veces al trabajo de los demás y obviamente a nuestra vida personal, ¿no? Y profesional y a todos los ámbitos. Entonces, ya les digo, creo que es una invitación para que simplemente reflexionen, no hace falta que vayan a explorar más allá si no quieren, pero creo que sí es importante esta parte del autoconocimiento para todos los profesionales, independientemente a qué disciplina se dediquen, pero sí creo que especialmente a los que nos dedicamos a acompañar a otras personas, porque en el proceso, si ya han empezado a trabajar con pacientes o con clientes, pasa una cosa muy curiosa que yo no pensé que era así hasta que lo exploré, y es que también las personas que se van a encontrar van a hacer mucho reflejo. Quizás en neuropsicología un poco menos porque es un poco más funcional y estructural, pero van a encontrar muchas personas que van a hacerles de espejo. Entonces, si ustedes están conscientes de sus propios procesos y de su propio sistema de creencias, de cómo funciona su mente, pues en realidad puede ser también una experiencia muy enriquecedora mutuamente, ¿no? Entonces, bueno, sin ya más dilación, solamente les quería como hacer un poco una introducción del porqué, ¿no? De esta plática. Eh,
y la justificación dentro un poco del hilo del tipo de pláticas que les comparto aquí varias veces al mes. Entonces, por ejemplo, pues esta parte, vamos a empezar con el bloque uno, que vamos a entender el por qué nuestra mente no está rota, sino que está programada. En muchas ocasiones, nosotros creemos que somos algo, pero en realidad no lo son. ¿Qué si les preguntara que en realidad ustedes no son quien creen que son? Ahí también pueden ir escribiendo al chat y yo de vez en cuando vuelvo al chat también si era una cosa que digan, ay, no, pues sí. Ahorita no vamos a abrir los micrófonos para poder ir un poquito más ágil, pero al ratito les voy a dejar también que podamos interactuar. Les quiero dejar que vayan entrando poco a poco a la plática. La realidad es que nosotros, o lo que queremos que somos nosotros, en realidad somos un fruto o un producto de creencias, de patrones, de mecanismos de defensa, de afrontamiento que hemos ido adquiriendo desde etapas tempranas. Entonces, lo que nosotros queremos que somos en realidad es un compendio de muchas cosas que en realidad a veces no somos. Somos prácticamente, a mí me gusta decir, ¿no? Em, que en realidad somos un compendio también de mecanismos de defensa y que surgen en la infancia y que son mecanismos naturales, que todos pasamos por ahí, pero el problema empieza a surgir cuando, y eso tiene que ver mucho con las pláticas que di hace ya bastantes meses y yo creo que incluso años sobre el tema del trauma. Todos hemos pasado por ahí, el tema es cuando no conseguimos acomodar esas cosas en las etapas adultas y empezamos a tener problemas, ¿no? Empezamos a tener dificultades en alguna área de nuestra vida, si no es en todas, ¿no? Pero a veces normalmente es una más que en otra, pues con la pareja, con el trabajo, con la familia, con nosotros mismos. Entonces es importante que seamos conscientes de cómo funciona nuestra mente. ¿Qué es lo que sucede? Eh, Nuestra identidad no es un hecho inamovible. Como les decía, es el resultado de memorias, de hábitos también que tenemos. Y los hábitos no solamente es el tomarse el agua con limón en ayunas o el practicar deporte, los hábitos también son los hábitos de pensamiento. ¿Cuáles son la forma de pensar que tenemos habitualmente en relación a determinadas personas, situaciones o experiencias vitales? También el resultado de emociones y pensamientos que hemos repetido durante años. O sea, somos maquinitas, ¿no? Es decir, nos hemos ido programando en función de nuestras experiencias y lo que más o menos nuestro cerebro ha ido entendiendo que es la mejor forma de sobrevivir. Pero, evidentemente, es una construcción moldeada por las experiencias pasadas, pero llega un momento en el que nos empezamos a dar cuenta de que eso, como les decía, no es funcional. Entonces, si por ejemplo, nosotros lo que nos repetimos cada día es cuestiones de miedo, inseguridad, o una rutina que nos tiene, por ejemplo, en pensamientos obsesivos, eso es lo que nuestro cerebro consolida como la identidad, como nuestro yo, ¿no? Nuestro yo entendido como la identidad central que tenemos. Y aquí ya, no sé si en alguna ocasión yo les comentaba que yo soy fan o uno de los temas de los que me apasiona también a raíz pues de la experiencia profesional y personal es el tema de la autenticidad, ¿no? Que es esta parte de la esencia, de lo que, de la esencia genuina, primordial, de la que realmente somos, ¿no? Si le quitamos todas las capas que hemos ido construyendo con la etapa de socialización y la cultura y las experiencias vitales, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de comportamientos que habitualmente mostramos en la vida no son nuestra esencia, no es nuestra parte más auténtica, no es nuestra parte más esencial. En realidad es un hábito que hemos ido adquiriendo a partir precisamente de la repetición, ¿no? Entonces, al final, es como una repetición del pasado que hemos ido haciendo una y otra vez, ¿no? Y entonces se convierte en nuestra identidad y por ende en nuestro patrón por default, ¿no? El por defecto. Pero aquí yo les voy a ir soltando como algunas preguntitas. Si tienen incluso alguna hoja de papel al lado, pueden ir anotando alguna cosa que les vaya viniendo porque luego la podemos comentar si quieren. No les voy a dejar así con todas las dudas, ¿no? Pero empiecen a hacer reflexión. ¿Qué piensan que podría pasar si en realidad dejamos de vivir desde el pasado y empezamos a enfocarnos en el futuro o en el presente, pero obviamente un presente ya enfocado hacia el futuro y no hacia el pasado, hacia todas las cosas que hemos ido repitiendo? ¿Qué nuevo podrían conseguir si empiezan a actuar de una forma mucho más genuina? ¿Qué versión de ustedes podrían transformarse si dejan de practicar estos patrones que hemos adquirido en el pasado? Lo que sostiene la física cuántica, por ejemplo, Joe Dispenza, mucha parte de esta plática está basada un poco bueno, no en su modelo, porque en realidad él se basa en la física cuántica y en la neurociencia,
Precisamente es que lo que sostiene es que cada pensamiento genera una reacción química, que eso evidentemente es algo neurocientífico y neurobiológico, ¿no? Esa química es la que se convierte en una emoción. Entonces, en realidad el pensamiento siempre es el que precede la emoción. Y la repetición de esa cadena de pensamiento de emoción es lo que configura lo que ellos llaman un estado del ser. Entonces, si nosotros pensamos con miedo, obviamente vamos a sentir miedo y si sentimos miedo, vamos a actuar con miedo. Se crea una cadenita que nos permite confirmar el pensamiento inicial que es el mundo, por ejemplo, es peligroso, ¿no? Entonces, siendo miedo, pienso con miedo, siento miedo y actúo con miedo. Y por eso lo que hacemos es que generamos un circuito químico. Por eso a veces, ¿por qué decimos, ay, nos cuesta mucho a veces salir de los pensamientos o determinadas formas de ser o de actuar o cometemos, pues siempre hacen el mismo chiste, pero es verdad, ¿no? Volvemos siempre con el mismo ex. Generamos cadenas químicas que se refuerzan por sí mismas por este mecanismo y lo que hace es que siempre vamos a estar pensando, sintiendo y haciendo lo mismo porque se genera una fuerte conexión neuronal a través de esa química. Entonces es importante que empecemos a cambiar esa bioquímica con otra serie de pensamientos, emociones y conductas para reprogramarnos, ¿no? Y en lugar de quedarnos y entender que, bueno, es que así soy. Yo soy una persona con tendencia a la depresión. No, es que yo soy una persona que soy un poco obsesiva. No es cierto. Nosotros tenemos la capacidad de reprogramar nuestra mente a unas versiones de nosotros mismos. Quítense la parte que a lo mejor les parece esotérica, pero es cierto. Reprogramarnos para una versión que es mucho más genuina. Y también esto yo les cuento porque de verdad lo he experimentado. Yo soy española, vivo en México. En estos años que he estado fuera, pues he experimentado esta parte de reprogramar, ¿no? De cómo en el sitio en el que nacemos, empezamos a funcionar de una forma que a veces ni siquiera es nuestra, ¿no? Que a veces tiene que ver del entorno. Y a veces cuando somos capaces de empezar a cambiar eso con mucho trabajo, ¿no? Lo que les quiero contar tampoco es una cosa que pase del día a la mañana, pero sí es como el gimnasio. O sea, si queremos sacar músculo, tenemos que ir al gimnasio constante y cacharnos cuando precisamente entramos en esos loops que refuerzan esas cadenas. Lo que tenemos que hacer es generar otros pensamientos que generen otros circuitos cerebrales y reforzarlos y reforzarlos y reforzarlos hasta que sea la señal más disponible y activada en el cerebro en lugar de la antigua, ¿no? O sea, entonces al cerebro, también alguna vez les he dicho, es como un perro de presa, para soltar una cosa le tenemos que dar otra cosa, entonces para soltar el bucle que quizás nos está llevando a estados del ser negativos o disfuncionales o de sufrimiento o de dolor, tenemos que ir reforzando otro para que la ruta alterna, toda la química vaya hacia ese lado y no hacia el lado que queremos evitar. A ver. Luego una cosa que también en alguna ocasión les he comentado es que el cuerpo, la mente nos va a engañar siempre. La mente está hecha precisamente por estos mecanismos, estos hábitos, y es tricky, es tramposita, ¿no? Entonces siempre nos va a hacer creer lo que queremos o lo que ella quiere que creamos. Va a ser ella la que, ¿no? Cuando nos pasa de algo de, tenemos a lo mejor, imagínense, problemas de confianza. Y entonces nos cuesta pedir ayuda, pero cuando la pedimos y no la recibimos, ¿qué es lo que nos dice la mente? Ay, ¿ves? Si es que no tienes que confiar en nadie, si es que en realidad tú estás mejor por tu cuenta, es que en realidad no te puedes fiar de ninguna persona, es que en realidad, ¿no? La mente empieza a reforzar, ¿no? Todo lo que sucede para seguirnos teniendo en esta parte de este hábito de pensamiento en el que vamos a tener que estar solos siempre porque no podemos confiar en nadie. Y ese tipo de pensamientos no se crean, todos tenemos de alguna forma de un tema u otro, ¿no? Y estas son cosas que yo he visto que son bastante más frecuentes de lo que pensamos. Entonces, el cuerpo, siempre hay un libro de uno de los autores precisamente que trabaja con psicología somática, Van der Volk, que dice The body keeps the score. El cuerpo siempre lleva la cuenta. El cuerpo, la huella que generamos cuando hemos sentido una emoción, se recuerda mucho más en el cuerpo que en la mente. El cuerpo va guardando una huella sensorial y emocional también. Porque nosotros, por ejemplo, reaccionamos a veces antes de pensar, actuamos desde ese hábito y el cuerpo se convierte en un inconsciente a veces, ¿no? Si hemos aprendido a tener que estar preocupados y en alerta, nuestro cuerpo va a reaccionar a ese tipo de situaciones con mucha más, eh, ¿cómo es la palabra? No, no es rapidez, pero más inmediatez y de forma mucho más súbita que a lo mejor personas que están más, sus sistemas nerviosos están más en un estado de seguridad, ¿no?
Entonces, en ese estado en el que nosotros no, el cuerpo, digamos, se deja llevar más por el inconsciente, el 95% de sus decisiones son automáticas. En general, de todas las respuestas que tenemos nosotros durante el día, el 95% son automáticas. Solamente el 5% proviene de una elección consciente. Fíjense, solo el 5%. Es poquísimo, ¿no? Entonces, el tema es que nuestro inconsciente gana mucho poder de decisión en nuestro día a día, precisamente eh, por toda esta parte de los mecanismos que ha ido aprendiendo, que en realidad, pues bueno, es una forma de economía del sistema, de manera que si yo automatizo determinadas cosas, son recursos, energía que yo puedo dedicar a otras cuestiones. Pero el problema de que tantas cosas estén automatizadas es que a veces eh, vamos a dejar que el que lleve el timón o el mando o el volante de nuestra vida sea el inconsciente. Entonces es importante que empecemos a reprogramar nuestra mente para recuperar ese mando, para que empecemos a pensar antes de actuar, a sentir antes de reaccionar y a elegir antes de repetir. Esta está muy importante, esta última, elegir antes de repetir. Si nosotros solamente estamos entrando en un hábito, estamos simplemente, no sé, dejándonos llevar. Pero recuerden, perdón, que siempre tienen el poder de elección de hacerlo diferente. Y esto genera resistencia. Obviamente, toda la gente que va a terapia, obviamente es por esto, pero también la gente que no va debería también prestar atención por esto. Entonces, es importante que se fijen en alguna situación en la que, por ejemplo, no sé, alguna situación en la que habitualmente se desborde mucho. Una persona que todos tenemos, una persona que nos saca de quicio, ¿verdad? A lo mejor, que ya es que nos escriben y ya estamos ya como, no, pues ya se va a quejar o imagínate, ya nos anticipamos, nuestro cuerpo empieza ya a sentir, empezamos a sentir esa emoción y ¿qué hacemos? Ya nos comportamos como si eso fuera a pasar y se empieza a suceder lo de la profecía autocumplida. Por eso es importante que nos cachemos antes y empecemos a cuestionar, ¿realmente tengo evidencias para pensar esto? ¿Realmente esto tiene que ser cierto 100%? Ok, ¿cómo lo puedo elegir a ser diferente? Y así es como cuando vamos deprogramando nuestra mente. Y esto es lo que hacemos mucha parte también cuando hacemos intervenciones en terapia, ¿no? Empezar a reprogramar. Y ya les digo, no solamente desde la parte conductual, sino también tenemos que ir como a lo de antes, que es la química cerebral y la química que se genera en el cerebro. Bueno, déjame un segundito. Bueno, lo que nosotros identificamos o lo que nosotros identificamos como el yo, entendido como la identidad actual, en realidad es una adicción emocional. Y es literalmente como les explicaba, es que al final nos volvemos adictos, ¿no? A determinadas emociones que no son familiares. El cerebro, bueno, el sistema nervioso en general, pero el cerebro en concreto, va a no, va a tender a preferir siempre las cosas familiares, aunque no sean funcionales. Ese es el motivo por los cuales, evidentemente, la persona, por ejemplo, que tiene adicción, sigue teniendo una adicción, porque es lo familiar, es su vía de escape, es su estrategia de afrontamiento familiar, aunque no necesariamente, obviamente, signifique que sea la mejor opción y la mejor respuesta. Entonces, igual que vemos los patrones de adicciones, ¿no? En determinados comportamientos, en el abuso de sustancias, en el abuso, por ejemplo, de las compras y demás, esto también nos pasa a veces con las emociones. Nos volvemos adictos emocionalmente a determinadas emociones, entonces se genera una norma en tu cerebro por el cual la química relacionada, por ejemplo, con el estrés, con la preocupación, con el control, con el sobrepensamiento, con la ansiedad, se vuelve en tu norma, de manera que cuando empezamos a trabajar en reprogramar esto, pues el cuerpo lo rechaza y sentimos a veces incluso abstinencia, ¿no? Y es que, claro, para el cuerpo le estás quitando, o sea, él tiene algo muy familiar y nosotros le estamos interrumpiendo ese ciclo que se refuerza, recompensa, o sea, que es un sistema de recompensa cerrado en el que nos tiene en bucle, pero a pesar de que sea incómodo y que el cuerpo lo lamente y genere esa abstinencia, es importante que entiendan que lo pueden desprogramar.
con conciencia, con repetición y con nuevas emociones. De nuevo, es como si fuera una pieza en la que tenemos que quitar una por otra y entonces es como sustituyo este antiguo yo que está enganchado a preocuparme por todo, a las relaciones tóxicas, a, no sé, a sentirme poco valorado en el trabajo, cualquier cosa, ¿no? Al rechazo y cómo lo sustituyo por otro tipo de emociones, ¿no? Y evidentemente poner conciencia, que es un poco lo que es el objetivo de esta plática, ¿no? Que también ustedes se puedan llevar no solamente la parte teórica de este tipo de modelo que sostiene la física cuántica y autores como yo Dispensa y demás. Hay más personas que obviamente hay muchísima investigación sobre esto, pero también que se puedan llevar como una reflexión personal sobre qué tipo de emociones a las que están adictos, ¿no? Esa cosa que siempre algo, no, pues es que Menganito cada dos por tres está deprimido, no sé, Menganito cada dos por tres siempre se preocupa mucho de las cosas. Hay que empezar a percibir y poner conciencia para poder cambiarlas, ¿no? Siempre, la conciencia siempre va a ser el primer paso. Em, a ver, que no veo el título, perdón, la diapositiva completa. El pasado se reproduce en el futuro cuando no hay conciencia. Esto es lo que les decía. Si nosotros estamos en un patrón en el que obviamente lo estamos repitiendo inconscientemente una y otra vez, en realidad nuestros días son los mismos, ¿no? Son como el día de la marmota. Entonces nos levantamos igual, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, hacemos lo mismo. De manera que esto lo que hace es que nos tiene como atrapados en vivir en el pasado. El pasado entendido como esos patrones que en algún momento aprendimos en el pasado, que se han convertido en nuestra rutina diaria y nuestra versión más normal, cuando en realidad no es que no debería ser así, pero deberíamos tomar conciencia de que no tiene por qué ser así. Entonces, que si queremos, podemos salir de ese loop. Ojalá todos pudiéramos salir de ese loop, pero hay gente que a lo mejor va a decidir que no. El tema es que em, tenemos la capacidad de recuperar ese mando y tenemos la capacidad de salir de esos patrones y poder vivir la vida y sentir la vida y pensar la vida de una forma distinta si tomamos más conciencia de esos patrones y empezamos a reprogramarlos, que también vamos a ir viendo cómo hacerlo. Así que si no nos da tiempo en esa sesión, va a ser la siguiente. Entonces, nuestro sistema nervioso está preparado para aprender, no para repetir. Entonces, también tomando como la neuroplasticidad como un principio básico de nuestro sistema nervioso, vamos a utilizarla como aliada precisamente para que nos permita reprogramar, ¿no? O sea, la reprogramación es posible porque el cerebro es neuroplástico. Esto lo que significa es que el cerebro está en constante movimiento. Hay neuronas que mueren todos los días, pero también hay otras que se regeneran. Y lo que el principio también de la neuroplasticidad es que nosotros podemos eh, crear nuevas conexiones cerebrales, nuevas rutas, nuevos circuitos cerebrales que se activen si nosotros los estamos activando, ¿no? Es lo mismo. O sea, que se activen es como que se convierta en una huella más duradera, que sea como el patrón de preferencia del cerebro en lugar de los antiguos, ¿no? Entonces, va a haber una reorganización y las células, las neuronas que se dejan de utilizar, pues o bien mueren o se utilizan para otras funciones, ¿no? Hay una adaptación, también eso tiene que ver con la edad en la que estemos y demás, pero siempre es posible esto. Entonces, si traen conciencia a ese primer pensamiento que tienen en su día a día y eligen algo nuevo, solamente con eso ya están cambiando su vida. Solamente, y parece que es una tontería, pero todo lo que comienza el cambio desde dentro empieza a verse desde afuera. ¿Por qué funciona todo el tema del agradecimiento? No es una moda, en realidad también se ha visto que cuando es lo mismo, si yo me dedico unos momentos al día a agradecer lo que me ha pasado, hago varias cosas para empezar. Uno, estoy pensando diferente a como pensaba habitualmente. Entonces ya estoy generando un circuito de conexión diferente en mi cerebro. Siento diferente cuando agradezco, el agradecimiento es incompatible con las emociones negativas. No hay enojo, no hay tristeza, no hay dolor si yo estoy sintiendo agradecimiento. Es incompatible. Físicamente, químicamente y cerebralmente es incompatible. Con lo cual, yo ya estoy sintiendo diferente. Como me empiezo a sentir diferente y mi química empieza a ser diferente, también mi comportamiento va a ser diferente. En lugar de quejarme, que lo verbal también es un comportamiento, entonces a lo mejor voy a ser un poco más amable durante ese día, porque me voy a dar cuenta de que a lo mejor hay cosas que sigo aspirando en el futuro, pero que también hay muchas cosas que tengo y no le estoy prestando atención. Hace que prestemos atención a las cosas buenas. Eso lo que hace es que donde ponemos la atención, ponemos la intención y ponemos la acción. Eso lo que hace es que también nos aleje de bucles eternos de pensamientos negativos y empezamos a poner el foco, de manera que empezamos a quitar ese poder
o esos efectos que tiene focalizarlos en lo negativo. Esto es importante, por ejemplo, con personas que tienen depresión, que por ejemplo ellos lo que tienen es que tienen un hiperfoco en los eventos negativos y hay que ir reconduciéndolas a las cosas positivas, porque todos los días nos pasan cosas buenas desde que levantarnos un día nuevo y poder respirar, desde poder movernos. Solamente con eso ya tenemos mucho que agradecer, ¿no? Y poder estar debajo, o sea, bajo un techo. Esas son tres cosas que al menos muchos de nosotros sí podemos agradecer. Entonces, hay muchas cosas, que respiremos, que tengamos salud, que tengamos una cara, dos manos, todo eso es de agradecer. Entonces, siempre va a haber esas cosas. Cada vez que agradecemos, vamos reprogramando nuestro cerebro para que preste atención a esas cuestiones. Bueno, entonces ahorita ya en esta fase ya vamos a empezar a cómo rompemos precisamente esta química del pasado. Como decíamos, cada pensamiento tiene una química, porque cuando pensamos se liberan determinadas sustancias, en función también obviamente del carácter, ¿no? De lo que estamos pensando. Cuando pensamos cosas negativas, liberamos unas sustancias y cuando cuando comentamos a lo mejor cosas más positivas, liberamos otro tipo de sustancias. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando en algo que pueda suponer una amenaza, lo que segregamos es cortisol. Y cuando nosotros estamos pensando en algo que a lo mejor amamos, lo que liberamos es dopamina y oxitocina. Cuando estamos generando demasiado cortisol, se puede generar una intoxicación de cortisol que nos hace que tengamos muchos otros problemas. No solamente, claro, que entremos en bucles de sobrepensamiento, sino que entremos en ansiedad, que tengamos problemas digestivos, que tengamos problemas cardíacos, que tengamos problemas de la piel, muchísimas cosas por ese exceso de cortisol que se genera. Entonces, eso es por lo cual el pensamiento se genera en una química y en una biología. Entonces, si repetimos siempre los mismos pensamientos, nuestro cuerpo se va a saturar siempre de las mismas sustancias. De nuevo, ¿cómo lo hago? Pues pensando diferente. De nuevo, porque ven, les explicaba la cadena, es pensamiento, emoción, comportamiento. Si empezamos a cambiar el pensamiento, vamos a cambiar en cadenita las emociones y el comportamiento, pero tenemos que empezar a identificar cuáles son nuestros pensamientos, porque antes de cada acción, antes de cada emoción, siempre hay un pensamiento. Cuando nosotros intervenimos desde un modelo más funcional, desde la psicología cognitiva, ¿qué es lo que analizamos? Estímulo, respuesta y los antecedentes. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? ¿Qué emociones, qué pensamientos tuviste antes de dar esa respuesta o esa reacción? ¿Qué pasó después? Esto es lo mismo. Hay pensamientos que detonan determinadas emociones, que detonan determinados comportamientos y que obviamente generan estos circuitos que les digo en los que estamos, ¿no? Atrapados todos. Em, Como les decía también, el tema del cuerpo, el sistema nervioso guarda una memoria. Entonces, el cuerpo, debido a esta liberación de química en función de estos pensamientos que les comentaba, se genera un condicionamiento a determinadas también emociones, ¿no? Aquí ya estamos hablando como animal más fisiológico, porque la emoción no deja de ser algo fisiológico. La emoción es, pues si estoy contento, se me acelera un poco el pulso, sonrío, me suben determinadas hormonas, a veces estoy, ¿no? Más inquieta motóricamente. Entonces, cuando siento ansiedad, también se dan otra serie de características o de comportamientos en el cuerpo. Entonces, ¿por qué a veces cuando empezamos a desprogramar, decimos, pues no funciona, porque yo estoy aquí pensando, yo estoy tranquila, no te estreses, ¿no? Si, por ejemplo, estoy en terapia para afrontar algún tipo de miedo. No, no te preocupes, todo está bien, estás seguro, pero ¿por qué mi cuerpo se le sigue saliendo el corazón por la boca? Bueno, porque al cuerpo sí es cierto que le toma un poquito más de tiempo el desprogramarse, pero tenemos que empezar por la mente. Entonces lo que sucede es que hay un poquito de delay hasta que el cuerpo empieza a sentir seguridad suficiente para integrar también los nuevos comportamientos. Y entonces se genera un poco un conflicto entre el yo consciente, que es el que dice, no, todo está bien, estamos a salvo, no hay ningún león que nos quiera comer, y el yo automático, que es el que está un poquito más agarrado al cuerpo, que evidentemente pues está todavía en reacciones que ha aprendido en el pasado, ¿no? Entonces es importante también darnos cuenta de eso, ser compasivos y entender que es parte del proceso, ¿no? Que después de seguir con el trabajo, nosotros poco a poco podemos también ir desprogramando nuestro cuerpo. Perdón, les dije que les iba a ir como dejando espacios para preguntar. Voy a hacer una pausita así a la mitad de la clase. ¿Qué tal van por aquí? Hasta acá, ¿qué les ha parecido? ¿Hay algo que ya les sonaba? ¿Les hace sentido?
Dale, buenas tardes. Abre el micrófono si quieres. Buenas tardes, profesora. Am, ¿Usted conoce las fenómenos de fobia, miedos internos? Quiero saber que también puede desprogramar ese miedos como, como químicos inocentes. No entendí bien la pregunta, Dale, disculpa. O sea, Pero usted, o sea, ¿cómo reprogramamos las fobias? las Ajá, fobias, reprogramar las sí. fobias o desprogramar las fobias. Ajá. Hay como puede desintegrar las Ujú. fobias, ¿no? Ok, vale. Bueno, esto dependiendo también de la disciplina que cada uno trabaje, pero precisamente en terapia cognitiva conductual funciona bastante bien lo de las fobias porque justo, en realidad casi siempre hay un pensamiento que es el que está detrás, o una herida o cualquier cosa. La fobia eh, termina siendo como un síntoma. Entonces, cuando se hacen las fobias, se trabaja mucho en los pensamientos que hay antes y también en la respuesta emocional. Por ejemplo, lo que hacemos para desprogramar el cuerpo de la respuesta que ha aprendido de miedo, ¿no? Ante determinada situación, lo que hacemos ahorita, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial no, sino, bueno, sí, hay muchos, bueno, ¿no? Realidad virtual, perdón, esa era, digo, no me estaba equivocando. Por ejemplo, utilizamos algunos simuladores con los pacientes. Yo, bueno, yo no trabajo en eso, ¿no? Pero como a veces se hace. Porque el simulador hace que la persona se acerque a esa situación, pero podemos en ese momento presente que está teniendo la reacción automática aprendida, desaprenderla. Entonces ahí es cuando a lo mejor trabajamos técnicas de respiración, utilizamos técnicas somáticas, entonces acompañamos el trabajo cognitivo de los pensamientos que van antes. Por ejemplo, yo tuve durante un tiempo, no llegó a ser fobia, pero un miedo bastante intenso a volar en avión. Evidentemente, yo tenía la reacción física, pero había una serie de pensamientos antes que era, me voy a estrellar, voy a morir, no voy a sobrevivir, va a pasar algo, encima voy sola, ¿no? Entonces son los pensamientos los que empiezan a generar la respuesta emocional que nosotros identificamos con esa ansiedad, ¿no? Con esta parte de que ya nos quedamos como sin aire. Entonces empezamos a trabajar eso y en un entorno seguro, bien, si no tenemos la red habitual, lo que trabajábamos antes los psicólogos era con visualización. Entonces, a través de la visualización vamos como que la persona se sienta como en esa situación y en ese momento vamos trabajando con distintas técnicas más vinculadas al cuerpo, para que el cuerpo empiece a aprender que esa situación no es peligrosa, pero que lo sientas, ¿no? Aprenda a sentirlo. Entonces, por eso les digo, técnicas de relajación, utilizamos respiración, utilizamos ejercicios somáticos y con eso lo que hacemos es que le decimos al cuerpo, ok, esta situación que te da miedo, te voy a ayudar a que aprendas o a que sientas, mejor dicho, que es segura. Entonces, cuando tu cuerpo lo sienta seguro, tú ya, pues eso, vas a sentirte bien, ¿no? Pero trabajar también, claro, con cuáles son los disparadores, también con el pensamiento. Entonces, intervenimos de muchos niveles. Y así lo vamos desprogramando. Y esto nos sirve para todo, ¿no? Porque todos tenemos algún miedo, no son fobias, pero a veces hay cosas, ¿no? Muchas Gracias, gracias. Del, por la pregunta. Voy al chat a ver qué más nos pregunta. Janet dice, ¿cómo puedes ver en el pasado si hay tantas cosas que te atan a ellos? No a ellos, al pasado, o no entendí bien la pregunta, Janet, no sé si, o sea, que te atan al pasado. Claro, precisamente hay muchas cosas que te atan al pasado y por eso vives en el pasado. Entendido no solamente como en el pasado de, ay, siempre estoy pensando en lo que me pasó cuando era pequeña o con aquella pareja o en aquel trabajo. Estamos hablando de los mecanismos que aprendimos en el pasado y que siguen estando presentes y dominantes en el presente. Entonces, eso es lo que se refiere desde este modelo a la parte de vivir en el pasado, es que seguimos repitiendo algo que aprendimos en el pasado y que en realidad ya no tendríamos que estar aprendiendo o más bien no tendríamos que darle ese poder a esas situaciones. Y ya les digo, son pensamientos, son patrones de comportamiento y son emociones. Si a mí una vez
Bueno, pues esto es lo que vamos a ir viendo con la sesión, precisamente empezar a pensar diferente. Si yo una vez me hicieron daño o me pasó algo, pues evidentemente ya voy a, por ejemplo, desconfiar de todo el mundo y voy a actuar, pensar y sentir acorde con eso. Entonces tenemos que empezar, primero, conciencia. Dos, empezar, o sea, el mecanismo es este, vamos a ir viendo de todas maneras a lo largo de las sesiones sobre este tema, pero uno es tomar conciencia de cuando yo estoy moviéndome desde el pasado. Ok, por ejemplo, es que es muy fácil con temas de las relaciones, ¿no? Si a mí alguien me hizo daño en el pasado, ¿qué me va a pasar cuando conozco a una persona nueva? Que voy a estar nerviosa y ansiosa pensando que me van a hacer lo mismo. Eso es vivir en el pasado. Y de alguna forma terminamos repitiendo los mismos patrones. Lo digo porque esto es un motivo por el que mucha más gente llega a terapia y es un ejemplo muy fácil en el que todos nos podemos como y entender por dónde va, ¿no? Entonces es tomar conciencia, empezar a desprogramar esas respuestas desde lo que pensamos, ay, no, pues ya verás, no puedo confiar en nadie, me van a volver a hacer daño, y la. Empezar a cacharnos eso y empezar a desprogramar es empezar a dar otro tipo de pensamientos. Con el tipo de emociones, empezar a respirar, a hacer técnicas de relajación, que le digamos al cuerpo, no pasa nada, lo que pasó en el pasado se quedó ahí y nosotros estamos bien. Aquí, evidentemente, muchas veces cuando trabajamos, por ejemplo, con temas de heridas del niño anterior, también hacemos este tipo de dinámicas, ¿no? Identificar el pensamiento y tratar de que el cuerpo se sienta tranquilo y repetirle verbalmente, no te preocupes, estás seguro, todo está bien. Lo que pasó en el pasado, pero ahorita no está pasando lo mismo. Esta parte de dar como mucha. Y evidentemente al principio nos va a dar igual y seguimos histéricos, la siguiente también. Esto es un trabajo de meses, años, ¿no? Poco a poco, en el que hasta que ya llega un momento en el que ya no pensamos en esas cosas malas, no anticipamos lo que nos va a pasar. Y luego, pues obviamente, por eso lo que les ponía aquí en esta diapositiva es no solamente es pensar diferente, sino empezar a sentir diferente, ¿vale? Ahorita vengo a esta diapositiva y termino con eso. Y luego, bueno, pues obviamente mantener el cambio, no volver a los patrones antiguos. Si ya sabemos que no queremos ir, pues hacer mucha conciencia de tratar de pensar, actuar y sentir diferente, ¿vale? Ahorita, ahorita continuamos un poquito más antes de que termine la sesión. Gracias, Janet. Elida Maritza, ¿qué método usamos para bajar la alteración del cortisol? Bueno, pues es todo tema del estrés. Ahí, bueno, hay algunos suplementos que nos pueden ayudar. El ejercicio, los abrazos, porque liberamos oxitocina y la oxitocina es como el contrapuesto del cortisol. Movernos, bailar, divertirnos, eso también baja todo lo que sube la serotonina, la oxitocina, ayuda a bajar el cortisol. Entonces, todo lo que nos dé gozo, placer, diversión, los abrazos, el contacto físico, ¿no? La parte de la corregulación y la respiración, la meditación, el estar al aire libre, estar en la naturaleza, todo eso también baja el cortisol. Y Blanca, muy interesante la temática maestra. ¿Qué técnicas semánticas nos recomienda? Em, Técnicas somáticas. Bueno, hay algunas que son muy simples, que es como utilizamos como para descargar la reacción física un poco alterada, pues el shaking, el balanceo, hay técnicas muy sencillas, más polivagales que, bueno, más o menos. Luego hay otras técnicas en las que, por ejemplo, utilizamos y ponemos muchas mantas encima del paciente, porque ¿qué es lo que nos pasaba cuando éramos pequeños y nos sentíamos como muy tristes, ¿no? ¿no? El abrazo de la mamá. Y esto es que nos presiona como la parte del pecho, esto nos ayuda como a estar más calmados. Y hay técnicas en las que con los pacientes trabajamos poniéndoles como una pila de mantas para que sientan como presión sutil, obviamente no es fea, ¿no? Una presión así como en el pecho para que sientan como si fuera ese apapacho o ese abrazo, ¿no? Temas de estar en contacto con el cuerpo, cuando tenemos reacciones y el pensamiento se nos va, la forma de traer la mente y el cuerpo al presente es con el cuerpo, con la presencia, con el tacto, ¿no? Por ejemplo, o con algún olor. Cuando nosotros estamos centrados en el contacto físico y le ponemos toda la atención como si fuera una especie de meditación activa, nuestro cerebro ya no va a estar, no puede hacer dos cosas a la vez, aunque pensemos que sí. Entonces ya no va a ese discurso de pensamientos, sino que va a irse al presente. Esa es otra forma de salirnos del loop y volver como a este momento, ¿no? La respiración es la típica que utilizamos siempre, ¿no? Pero bueno, luego si quieren más adelante ya les preparo también alguna diapositiva sobre qué otras técnicas podríamos utilizar. Yo no soy tanta especialista en somática, utilizo como algunas cosas de terapia no afectiva, pero la somática sobre todo tiene que ver con que nosotros
integremos el cuerpo en esta parte de la intervención, no solamente como quedarnos en, no, vamos a repetir cosas diferentes, sino que empecemos con movimientos, con la expresión también del cuerpo, ¿no? Que podamos también dar esos espacios. Ok, pues muchas gracias. Vamos a continuar un poquito más. Gracias por esta pausita, así para que no se hiciera tan largo. Entonces, como les decía, ¿no? Pensar diferente no solamente es lo que nos va a solucionar todo el problema, sino que tenemos que sentir diferente. ¿Qué es lo que sucede a veces cuando, ahora con todo esto del tema de la manifestación, que se pone de moda y la gente, no, pues repite tus afirmaciones delante del espejo y la gente dice, no, pues es que claro, no funcionan. Ok, ¿por qué no funciona? Les digo, yo creo que sí. Ahorita ya que se incorporó Ricardo, me va a poder dar la razón. Sí, desde la física cuántica, evidentemente, eso sí es real. La manifestación yo creo que sí es real y yo la estoy experimentando, de verdad, no les cuento por, por decirlo, pero evidentemente va de la mano con que lo sintamos diferente. Si yo estoy repitiendo, ay, me siento la persona más segura del mundo, me quiero y me acepto tal y como soy, el dinero llega a mí, pero me lo estoy diciendo así sin creérmelo. Y no solamente creérmelo, sino sin sentirlo, pues en realidad es como efectivamente como si estuviésemos haciendo un papagayo. El cerebro cambia con la emoción, no solamente con la intención de que queramos cambiar. La emoción es la que genera las nuevas sinapsis. Entonces es importante que esta parte de que yo siempre digo, inviten al cuerpo en esta reprogramación. Hay que invitar al cuerpo, hay que experimentar y empezar a asociar los objetivos que tengo con cómo se sienten para que el cerebro haga como, digamos, el match, ¿no? Entonces, yo le estoy diciendo ya también al cuerpo, ay, caray, así se va a sentir cuando lo consigamos. Entonces, ya vete preparando porque para ahí vamos, ¿no? Y entonces el cuerpo empieza a ver eso como más seguro, cada vez más seguro, cada vez más seguro, y eso permite que las cosas se den por el sistema reticular ascendente y otras cuestiones más, que lo que nos hace es que podamos estar más abiertos a las oportunidades porque empezamos a reprogramar, ¿vale? Entonces genera muchos cambios. Entonces, ¿qué hacemos? En la práctica también me preguntan cómo lo hago. Ustedes visualicen qué es lo que quieren conseguir. Mediten con una emoción elevada, que es lo que dice yo dispensa, pero aquí la emoción elevada es sientan cómo se sentirían si eso fuera real. Si yo quiero conseguir un nuevo trabajo, no solamente voy a decir, no, bueno, quiero, ay, Diosito, universo, virgencita, pues que me llegue el trabajo que quiero. No, ¿cómo se siente? O sea, wow, ¿cómo se ve el primer día en el que yo llego a la oficina? ¿Cómo se ve mi día a día normal? ¿Cómo se ve lo que sea, ¿no? Lo que lo ven con todo el detalle que pueden y ahí es cuando les digo, invitan al cuerpo con la emoción, con ese orgullo de decir lo conseguí. ¿Cómo se siente cuando ustedes estén haciendo el trabajo que quieren así hacer? Lo agradezcan. Gracias porque mi trabajo es así, o sea, gracias porque mis días son así, o sea, ya agradecemos dando por hecho que es que es cierto. Y como les decía, esto no tiene que ver con espiritualidad, es que cuando lo hacemos de esta forma, ya es un tema de neuroplasticidad, que es lo que cambia todo, que es lo que cambia la ecuación, ¿vale? Entonces, esto más o menos, a ver, ¿cuántas me quedan? Si termino este bloque, vale, y dejamos 5 minutitos para el final. Cuando sostienen un estado emocional nuevo durante suficiente tiempo, el cuerpo empieza a cambiar. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que cuando empezamos a pensar diferente y a ser diferente, nos deshinchamos a veces. La inflamación es un síntoma de que tenemos exceso de cortisol. Y a veces cuando empezamos a meditar, a tener una vida más alineada con lo que queremos, a veces nos desinflamamos más. Y eso es así. Yo lo he visto en muchos pacientes, hasta, ¿no? La T se ve más, o sea, más brillante y demás. Mejora la inmunidad, se reorganiza la actividad cerebral y hay estudios, igual les digo, yo todo lo que les presento es ciencia. Hay muchos estudios en los que demuestran que prácticas como la meditación o el pensamiento intencionado, que es lo que les decía, modifica la actividad del córtex prefrontal, reducen la hiperactividad de la amígdala, que es la que nos hace reaccionar emocionalmente y que tengamos esas reacciones emocionales o esos patrones que decíamos a los que estamos adictos, y promueven la coherencia cardíaca, que también se ha visto que es muy importante para el tema del bienestar. Y el cuerpo deja de anticipar la amenaza y empieza a programarse para la expansión, que es, digamos, esa nueva versión que estamos diciendo que queremos llegar, ¿no? Em, Cada recuerdo que es doloroso o incómodo para nosotros está sostenido por una emoción. Esto es lo que estábamos diciendo. Entonces, como decíamos, el pasado no es que viva en los hechos del pasado necesariamente, pero vivimos en las emociones que vivimos en el pasado y que no hemos soltado. De manera
que tu cuerpo va a seguir pensando que esa situación que las detonó en un momento va a seguir estando presente, aunque no sea real. Pero cuando vivamos situaciones que sean un poquito parecidas, el cuerpo nos va a llevar a decir, no, alerta, 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 esto se parece un poco a esto que vivimos, entonces no va a pasar todo esto, alerta, alerta, alerta. Es importante que empecemos a experimentar y programar y practicar emociones nuevas, que podamos decirle al cuerpo que lo que estamos viviendo es una experiencia totalmente nueva, que el pasado ya fue, que el pasado no está ahorita presente y que en realidad, fíjense que muchas, uy, me estoy manchando del carmín. Yo creo que las terapias cognitivas están bien. Yo me eduqué en Madrid, la formación que se tiene es cognitivo-conductual, como les decía, pero hay una parte en la que durante mi práctica de los años me di cuenta que faltaba, que era la parte como de las emociones, ¿no? O sea, más allá de entenderla como un comportamiento. A veces tratamos de entender mucho lo que nos ha pasado en el pasado y gastamos mucha energía en eso, cuando en realidad la clave que genera, si me disculpan, hay algún micrófono prendido, si me ayudan a silenciarlo, por favor. Ahorita ya abrimos, es que hoy abrimos micrófono un poquito antes, de todas maneras ahorita les vuelvo a compartir micrófono. Em, Está bien que entendamos, pero cuanto más nos quedamos anclados en lo que nos pasó, menos posibilidades tenemos de orientarnos al futuro. Y por eso esta parte de todo el modelo y de la física cuántica es, hay que dejar de sentirlo igual, da igual lo que pasó. También en inteligencia positiva, también, que es una de las disciplinas que yo practico con mis clientes, es, ok, esto, ¿no? Este mecanismo de defensa vino por esto, pero ya no necesito ahondar en eso, lo que necesito es dejar que ese patrón, esa emoción tenga poder sobre mi vida ahora. Ese es donde tengo que ponerle yo el foco. Y si consigo hacer eso, ya estoy del otro lado, ¿vale? Y esto tiene que ver sobre todo con sentirse diferente, ¿vale? Con no dedicarle tanto tiempo a tratar de entenderlo o aceptarlo, sino empezar a sentirnos diferentes. Muchas personas intentan cambiar su vida, pues cambiando su pareja, su trabajo, su ciudad. Todo lo que no funciona es, bueno, pues si no funciona, lo cambio. ¿Qué es lo que sucede? Que da igual lo que tú hagas, mijito, que tu mente, si tu mente sigue pensando lo mismo, si tu cuerpo sigue atascado en las mismas emociones, al final tú vas a llevarte contigo tu química interna. Entonces, por eso también esta parte de, a mí a veces llegaban pacientes que era como, es que lo he intentado todo y me pasa siempre lo mismo. Claro, porque seguimos adictos o enganchados a determinada química interna. Obviamente no es que nosotros queramos, sino que al final no nos han enseñado a no hacerlo, por eso la plática de acá para yo enseñarles a que sí lo pueden desprogramar, los mismos patrones y eso genera obviamente que sigamos viendo la misma historia. Entonces, siempre esta parte de que si queremos ver el reflejo de un cambio en el exterior, tiene que venir por un cambio en el interior. Nosotros tenemos que empezar a transformar nuestro mundo interior para poder responder al mundo exterior de una forma diferente. Si yo he aprendido algo, es muy normal que mi patrón automático sea seguir haciendo lo mismo, pero si yo le pongo conciencia y empiezo a cambiar eso, puedo también, a través de un comportamiento diferente, de unas emociones diferentes y de unos pensamientos diferentes, que las cosas cambien. Y les prometo que las cosas cambian. Entonces, para mí ha sido una gran experiencia. Entonces, de verdad les digo que es posible. Yo era bastante escéptica también antes, pero es posible y ese trabajo termina teniendo sus frutos. Les digo, no es algo que cambie de la noche a la mañana, pero es constancia. Igual cuando vamos al gimnasio desde el principio y queremos tener un objetivo, no lo conseguimos de un día para otro. Y en realidad nada de esto tiene que ver con esoterismo, con magia, es una coherencia biológica. El cuerpo está hecho, nuestro sistema en realidad como mejor funciona es cuando hay coherencia biológica y es la coherencia de nuestra química, la coherencia de nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos, en nuestro ser. Cuando eso está alineado, todo lo demás se acomoda mucho mejor. Cuando estamos en incoherencia es cuando empiezan a haber esos desajustes y esas incomodidades, voy a decirlo así, en la vida externa, porque no estamos actuando desde la coherencia. No actuamos como pensamos, ni como sentimos o como queremos pensar y sentirnos. Porque también el objetivo aquí, quiero que se lleven como también esta frase es, al final, o sea, da igual como lo estuvieran haciendo hasta ahora,
simplemente es que sepan que no tienen por qué quedarse atascados ahí, que en realidad pueden hacer un cambio para sentirse diferente y poder tener una experiencia de vida diferente. Y porque eso justo, tendemos a creer que somos lo que somos porque así nacimos, porque así somos, ¿no? Esta parte, no, bueno, es que yo soy así. Pero la mayoría, la verdad, de lo que consideramos personalidad, como les contaba al principio, es un hábito emocional. Si lo que te resulta familiar es la prisa, la crítica o la desconfianza, vivir sin ellas te parecerá raro, aunque sea más saludable. Entonces, aquí hay una parte en la que, como les decía también, que hay como un periodo en este proceso en el que estamos haciendo el cambio, en el que se siente incómodo, porque evidentemente nosotros le estamos quitando a nuestro sistema nervioso y a nuestro cerebro algo que para él era algo familiar, se lo estamos quitando y entonces hay un momento en la curva, ¿no? En la que se llama el valle de la decepción, que eso es en cualquier tipo de cambio de hábitos, en lo que no hay tanto, nosotros le hemos metido mucha energía a cambiar, pero el resultado no se ve, ¿no? Ahí es cuando tenemos que ser capaces de sostener nuestra intención de convertirnos en una nueva versión, que en realidad yo no creo que sea nueva, es nuestra verdadera versión, nuestra versión más auténtica, para cuando cruzamos ese valle de la decepción es cuando ya empezamos a ver resultados. El tema es que cuando pasamos esa parte en la que ya hemos invertido mucho tiempo, pero no vemos cambio, como en el gimnasio, llevo 6 meses, pero pues estoy igual. O la gente que hace dieta, no, pues, cuando justo pasamos el valle de la decepción es cuando se empiezan a generar los cambios. Además, estos son exponenciales. Entonces, lo importante es que seamos capaces de sostenernos y de no abandonar y de caer en los antiguos patrones en ese momento, porque eso justo es lo crucial para que el cambio se produzca.